la primera página de su Biblia. ¿La tiene allí? ¿Quiénes trajeron Biblia el día de hoy? Amén. Cuando usted abre la Biblia, en la primera página, dice la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Alguien sabe cuando dice versión Reina Valera, revisión 1960, sabe qué significa eso? Ajá, entonces vamos a aprender, ¿verdad? Estamos a 454 años de haber visto la luz. La Biblia del oso. Traía yo, ¿verdad?, en el PowerPoint la portada de esa Biblia, en donde hay un oso tratando de atrapar una colmena, ¿verdad?, con miel, con abejas y miel. Fue la primera versión completa de las Sagradas Escrituras traducida desde los idiomas originales al castellano y es considerada una obra cumbre dentro de la literatura española. ¿Quién podría imaginar que el sueño de dos monjes jerónimos de traducir la Biblia al castellano, y por ello ellos fueron perseguidos y sentenciados en ausencia, llegaría a convertirse en la traducción que cambiaría la vida de millones y millones de hispanos hablantes? ¿Por qué surge este sueño? Porque en el siglo XVI la lectura de la Biblia en España solo era posible en idiomas originales, el hebreo, el arameo y el griego. O sea, la Biblia solamente se encontraba en esos idiomas. Y con el tiempo, en sus primeras traducciones al griego, había una conocida como la Septuaginta y la otra al latín conocida como la Vulgata Latina. Esas eran las Biblias que existían en el siglo XVI. Entonces, dicha limitación lingüística hizo que la lectura de la Biblia fuera solo posible para los más privilegiados que podían aprender dichos idiomas o dichos lenguajes clásicos. No todo el mundo tenía acceso a una Biblia. Y no todo el mundo tampoco, si la tenía, de repente no podía leerla. Para el español de a pie, el agricultor, el carpintero, el pintor, era imposible leer la Biblia en su lengua materna, o sea, al castellano. Pero todo eso cambió en el siglo XVI, cuando entró en escena un joven llamado Casiodoro de Reina. ¿Quién fue Casiodoro de Reina? Que es lo que usted tiene allí anotado como versión Reina. Es el apellido de Casiodoro de Reina. Nació en el año de 1520 en Sevilla, España. Tenía 26 años de edad, era un joven. Casiodoro ingresó en el monasterio de San Isidoro del Campo de la Orden de los Jerónimos. Y durante este tiempo se desarrolló el estudio de las enseñanzas de la Biblia. La mayoría de los monjes de aquel extraordinario convento dedicaban más horas en leer las Escrituras que a sus deberes. ¿Y qué pasó? El estudio de la Biblia modificó
sus opiniones. De modo que rechazaron algunas doctrinas católicas, tales como la veneración de imágenes y la creencia acerca del purgatorio. ¿Ven la importancia de la lectura de la Biblia? Y cómo la sola exposición a las Sagradas Escrituras transforma vidas. Y predicar la palabra de Dios para que más... es por eso, la importancia de regalar Biblias y de predicar la palabra de Dios, para que más personas escuchen la palabra de Dios y sean salvas. Gracias a Dios, ¿verdad? En nuestra iglesia nos gusta ponernos allá en la calle y regalar Biblias a todo el que pase durante ciertas épocas del año. Porque solo la exposición a la palabra de Dios es la que transforma vidas, y ahora vamos a ver por qué. El pastor la semana pasada nos dio un breve testimonio acerca de esa primera Biblia que él leyó en la casa de su hermana. Alguien dejó una Biblia allí, alguien regaló una Biblia allí, nadie la leía, la Biblia daba vueltas de allá para acá, y él vio ese libro grueso y le llamó la atención. Y empezó a leerla, y a través de la lectura de esa palabra de la Biblia fue que él llegó a conocer a Cristo. Amén. Entonces la lectura de la palabra de Dios transforma vidas. Además de leer la Biblia, Casiodoro de Reina hizo un voto de traducirla a su lengua vernácula, para que todo español pudiera leerla en castellano, algo que todavía no era posible. Este piadoso anhelo y sueño de Casiodoro de Reina se vio concretado cuando, el 28 de septiembre de 1569, con unos 49 años de edad, él publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso, la primera traducción completa de la Biblia al idioma castellano, al español, al castellano. La traducción estuvo a cargo del monje jerónimo y humanista sevillano, Casiodoro de Reina, y luego la revisión fue llevada a cabo unos años más tarde, en el 602, cuando se publica por su compañero Cipriano de Valera la primera revisión de la Biblia en castellano como la Biblia del Cántaro. La primera fue la Biblia del Oso, y luego en la revisión que hizo Valera, entonces se le llama la Biblia del Cántaro. La primera publicación fue denominada la Biblia del Oso, porque en la portada aparece un emblema, ¿verdad?, de un oso al pie de un árbol, tratando de alcanzar una colmena para beber su miel. Eso era la ilustración que les traía, pero la puede buscar en internet. Esta ilustración se hizo dado a que se quería evitar. ¿Por qué se puso esa portada? Porque se quería evitar cualquier ícono religioso, que en ese tiempo, ¿verdad?, estaba prohibida la Biblia y cualquier traducción a lenguas vulgares de las Sagradas Escrituras. Me hace recordar esa imagen del oso a lo que dice el Salmo 119, 103, cuando dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En el trabajo realizado por Reina es importante destacar su valor literario, principalmente por dos motivos. Primero, por la calidad de su lengua, que la convierte en un monumento de literatura iberoamericana, y segundo, por la extrema fidelidad cuando él tradujo la palabra de Dios al original, ya que recoge el tono primordial de las tradiciones hebreas. Por su parte, cuando Cipriano Valera dedica 20 años de su vida a la revisión del trabajo de su coterráneo y compañero Reina,
vemos, ¿verdad?, que esa publicación sale entonces en 1602 y fue llamada también la Biblia del Cántaro porque en la portada se puede ver estampada la imagen de dos hombres, uno que está plantando el árbol mientras el otro riega con agua que sale del cántaro. Según algunos expertos, esta ilustración fue tomada en alusión al texto bíblico de la primera carta a los Corintios que dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Asimismo, se considera una referencia a que con la primera edición, la Biblia del Oso, realizada por Reina, se había plantado la semilla de la palabra de Dios y nuevamente en la versión de Valera se contribuía a regar lo sembrado con el propósito de que ella creciera y se fructificara. La citada revisión es una de las más admiradas, tanto para eruditos protestantes como para aquellos que, aunque no participan en esta interpretación de las Sagradas Escrituras, consideran la excelente calidad de la misma. De acuerdo con el pie de imprenta entre ambas ediciones, la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro, pasaron 33 años desde el momento en que las personas entraron en contacto con ellas y sus vidas fueron transformadas. Así que Samuel Escobar Aguirre, ¿verdad?, en lo que estuve leyendo, presidente honorario de Sociedades Bíblicas Unidas y catedrático en el Seminario Teológico de Pensilvania, destaca que ambas publicaciones tuvieron lugar en Europa en el siglo XVI. En especial, ¿por qué? Porque el culto protestante tenía como central la lectura y la explicación de la palabra de Dios. Actualmente, ¿verdad?, cuando hacemos referencia a que la iglesia hoy en día debe regresar a la senda antigua, precisamente nos referimos a eso, a que el culto protestante que tenía en aquel entonces como tema central la lectura y la predicación de la Biblia, debe también verse hoy en día como una prioridad en la iglesia. Por otra parte, la conversión era un desafío en aquella época, porque muy pocos sabían leer y escribir, ya que durante la Edad Media dicho conocimiento solo fue restringido al clero y alguna medida a la nobleza. De manera, miren qué importante este dato, de manera que quienes sí podían hacerlo encontraron un insuperable estímulo para crear programas de alfabetización con la finalidad de que la palabra de Dios con sus sabias enseñanzas pudieran llegar a todos. O sea, era un medio también para que las personas pudieran ser alfabetizadas. Así que, como ya lo dije anteriormente, por los siglos se había contado con Biblias, pero en latín. Pero ese era el idioma de los privilegiados y no de la gente común. Así que Casiodoro de Reina creía que todo el mundo debía tener y comprender las Sagradas Escrituras. De modo que él arriesgó su vida para conseguir esa meta de traducir la Biblia por primera vez al castellano. Pero la Santa Inquisición reprimía el más mínimo atisbo de heterodoxia, por lo que el deseo de Casiodoro de Reina de traducir la Biblia al castellano no solo pondría la vida de él en peligro, sino de sus amigos y de sus colaboradores. O sea, no fue fácil. La Inquisición católica, realizada en Sevilla en abril de 1562, allí hubo un auto de fe. ¿Y qué significa eso? Un auto de fe era un acto público que organizaba la Inquisición, en el que los condenados por el tribunal se arrepentían de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, lo que hacía la reconciliación con la Iglesia Católica.
para que sirviera de lección a todos los fieles que se habían congregado en la plaza pública o en la iglesia donde se celebraba, y a quienes se invitaba también a que proclamaran solemnemente la adhesión a su fe católica. Por otro lado, los condenados a muertes por el tribunal eclesiástico eran entregados a la autoridad secular y ellos estaban encargados a la ejecución de la sentencia de muerte, conduciendo a los reos a un lugar donde iban a ser estrangulados si eran penitentes, o sea, si reconocían su herejía, y eran quemados si eran impenitentes, es decir, si no habían reconocido su herejía o no se arrepentían. Así que mire a todo lo que fue expuesto Casiodoro de Reina y sus colaboradores. No es fácil hoy en día, ¿verdad?, pensar en todo ese riesgo que tuvieron que pasar para que nosotros hoy podamos tener en nuestras manos este libro traducido en nuestro idioma. Posterior a también a Casiodoro de la Reina, sus obras fueron incluidas en el llamado Índice de Libros Prohibidos. ¿Y sabe cómo se le declaró a él? Se le declaró heresiarca. Me cuesta esa palabra. Heresiarca, que quiere decir jefe de los herejes. Así fue visto y proclamado a Casiodoro de Reina y sus colaboradores. Así que, hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo fue el paso de que nuestra Biblia llegara hoy a nuestras manos. Sus revisiones posteriores llegaron a conocerse como la versión Reina Valera 1960, que es la que nosotros tenemos hoy. Como lo hicieron Casiodoro de la Reina al traducirla por primera vez al castellano y Cipriano Valera como su colaborador, como su primera revisión. Así que ya cada vez que usted ve allí versión Reina Valera, acuérdese de dos nombres, ¿verdad? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Uno la tradujo al castellano y el otro la revisó. Así que por eso están sus nombres ahí. Bueno, hoy en día, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que la hermana Karina nos ha estado hablando durante el devocional. Y vamos a ver la revelación de Dios, de cómo Dios se ha expresado y ha hablado a nosotros. La palabra que nosotros tenemos aquí en nuestras manos viene de Dios y no del hombre. Y sin importar, hermanos, las voces que se oyen en este mundo, nada nos debe apartar de su palabra. Existen dos formas que podemos ver en la Biblia de cómo Dios le ha hablado al hombre. Uno, a través de su creación, y el otro a través de su palabra. Es muy común y se ha hecho muchas encuestas en muchos lugares del mundo. Y hemos visto, ¿verdad?, que la palabra de Dios está siendo atacada en la época actual. Más del 50% de las encuestas que se han realizado considera que la Biblia puede tener errores. Más del 50% de los que se han encuestado han dicho que la Biblia puede tener errores. ¿Usted lo cree? Se le ha preguntado a los creyentes, ¿tú crees que la Biblia puede tener errores? ¿Puede tener algún error? Y algunos cristianos han respondido, ¿verdad? Puede ser que a lo largo de tantos años. Y esa pregunta nos lleva a otra pregunta. Si tú crees que la Biblia puede tener algún tipo de error,
entonces, ¿por qué crees en la Biblia? Porque si creyéramos en lo más mínimo, que hay un solo error en la Biblia, que un solo versículo no debe estar allí, que una sola frase, que un solo mandamiento no debe estar allí, ¿cómo sabemos que el resto sí debe estar allí? Si yo pongo en duda un solo punto, una sola coma de esta palabra, si yo pongo en duda un solo milagro, un solo hecho revelado, si yo pongo en duda una sola orden dada por Dios o un solo suceso de las Escrituras, una sola frase, una cosa de lo que está ahí escrito diciendo, pero pudo haber sido una leyenda, pudo haber sido un mito, ¿sabe una cosa? Todo cae al suelo. Todo cae al suelo. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir si esto me parece o no? Aquello y esto sí. O tengo una fe basada en toda la palabra de Dios o no tengo fe. En ninguna. O tengo una fe basada en toda la palabra de Dios o no tengo fe ninguna. Porque de algo estoy segura, es que todas mis creencias salen de un mismo lugar. No de lo que han dicho los hombres a lo largo de la historia, sino de lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Y si yo pongo en duda esa revelación, mejor nos vamos. Nos quedamos en casa y nos ponemos a creer en cualquier otra cosa. Busco otra cosa que hacer. Pero si yo digo que soy cristiano, que creo en Dios y sigo a Dios conforme a su voluntad, debo hacerlo conforme a la voluntad que Dios ha revelado en su palabra. Y por eso hoy vamos a ver 6 puntos fundamentales. Y puede ser que ya usted lo sabe, pero siempre debemos recordarlos. Porque todas deben estar arraigadas en nuestros corazones. Porque usted va a encontrarse con gente en la calle que le va a hacer cualquier tipo de preguntas. Y si usted no está claro con esas verdades fundamentales, lo pueden hacer dudar. ¿Y cómo puede saber que un libro que ha pasado de tantas manos y se ha traducido varias veces no le han cambiado algo? Porque eso es lo que Satanás va a hacer siempre. Siempre Satanás va a querer ponerte dudas en tu mente. La gente muchas veces piensa que el objetivo principal de Satanás es llevarnos para el mundo nuevamente, pero no es así. La gente piensa que el objetivo de Satanás es que usted vuelva a la calle, vuelva al alcohol, vuelva a la droga, vuelva a la prostitución, vuelva a las fiestas. Pero no. A Satanás le encanta ver creyentes en la iglesia con doble moral. A Satanás le encanta ver a los creyentes en la iglesia cuando vienen a hacer un show. Eso los llena de alegría. Tal vez dice, ahí van los falsos. Otra vez a levantar sus manos allá en la iglesia. Con sus caritas de un buen matrimonio. Y en la casa se están matando a golpes. A Satanás le gusta ver en nosotros esa actitud que nos debe avergonzar como cristianos. Porque allá afuera sí nos conocen que no somos cristianos, por la manera como actuamos. Pero aquí en la iglesia podemos venir a engañar a nuestro Dios. Usted puede estar aquí sentado, escuchar un mensaje, poner en duda algún versículo.
¿Cómo? Usted puede poner en duda lo que yo de repente le explico o le digo. Usted puede cuestionarme a mí. Pero a la Biblia no la puede cuestionar. Usted no puede dudar de un solo texto, de un solo versículo que se encuentre aquí escrito. Y ahora le voy a decir por qué. Esas son las cosas que le agradan a Satanás. Con el texto no podemos decir, con el versículo no podemos decir que no estamos de acuerdo. Te puede diferir conmigo en algún tema o en alguna explicación que yo le dé. Pero lo que dice la Biblia usted no lo puede dudar. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda, no alguna, toda. Léalo conmigo. Toda escritura es inspirada por Dios. Vamos a decirlo nuevamente. Toda escritura es inspirada por Dios. Nosotros debemos entender que el libro que tenemos en nuestras manos no es cualquier libro. Y no podemos dudar de lo que dice la palabra, porque si nosotros dudamos de lo que dice la palabra, toda nuestra fe está en juego. Y eso es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado. En el día de hoy hay multitudes que van a las iglesias solo a escuchar Dios me dijo, Dios me habló, y basan su fe y su vida cristiana en lo que los hombres le van diciendo. Y ¿sabe una cosa? La palabra de Dios ocupa entonces un lugar secundario o terciario. Hay muchos predicadores en muchas iglesias hoy en día, donde vamos, ¿verdad? Y usted ve a esos predicadores, entre comillas, predicando. Pero cuando terminan de predicar, supuestamente, nunca abrieron la palabra de Dios. Nunca leyeron la palabra de Dios. Pasaron 1, 2 horas hablándoles, motivándoles, diciéndoles que Dios les dijo, pero nunca abrieron la palabra de Dios. Hay gente que afirma tener una relación con Dios. Sí, yo tengo una relación con Dios. Yo soy el líder tal. Yo soy el profeta tal. Yo soy el apóstol tal. Pero nunca leen la Biblia. Ni siquiera cuando predican, ni siquiera cuando enseñan. Eso es imposible. Tener una relación con Dios sin leer la Biblia es imposible. Eso no puede ser con el Dios de la Biblia. Si la Biblia no participa en la actividad que vas a realizar, no funciona. Todo el mundo puede tener una relación con Dios a su manera, con el Dios que se han creado en su mente. Incluyendo, hay gente que usted las oye que dice, no, yo soy el líder tal. Y yo llevo un mes orando y ayunando. Ajá, pero ¿lees la Biblia? Si la Biblia no participa en esa actividad que vas a realizar, no funciona. Porque todo debe incluir la lectura de la palabra de Dios. Porque ¿qué sabemos de la oración? Sino lo que la Biblia dice de la oración.
¿Cómo sabemos que una oración es efectiva? A través de la Biblia. ¿Cómo sabemos cuál es el modelo de oración que Dios acepta? A través de la Biblia. ¿Cómo sabemos cuáles son las oraciones que Dios rechaza? A través de la Biblia. Así que hasta esa relación que dicen tener con Dios porque ayunan un mes, hablas con Él un mes, puede ser que lo estés haciendo mal. Porque eso solamente lo vas a saber a través de la Biblia. Yo conocí una persona que yo creo que ayunaba todos los meses, no sé cuántos días. Pero llegaba a la iglesia y se peleaba con todas las hermanas. Y ofendía a todas las hermanas. Era tosca al decir las cosas. Entonces las hermanas se sentían. ¿Servía de algo estar ayunando y orando un mes? Hoy todo el mundo dice relacionarse con Dios. Ahora, no me malinterprete. No estoy diciendo que no debe orar. Debe orar, pero la oración debe ir acompañado de la lectura de la Biblia. Hoy todo el mundo dice relacionarse con Dios a su manera, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, a la manera de cómo Dios dice en su palabra. Y Dios lo ha establecido en su palabra, porque lo primero que hemos leído es que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido, preparado para toda buena obra. Esa frase es clave en nuestra fe. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es lo que nos dice ese versículo. Nos dice que cada punto y coma, cada versículo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, Deuteronomio, en Jueces, en los Salmos, en los Proverbios, en los Evangelios, hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué significa la palabra inspirada? ¿Quién sabe? A ver. Ajá, muy bien. La palabra inspirado significa insuflado, exhalado, como si tú le pasaras aire a alguien. Como cuando una persona se está ahogando, lo sacan, le hacen su masaje y le soplan aire dentro de la persona. Ese es el significado de la palabra inspirada. Soplar, exhalar, es salir de dentro de ti hacia afuera. Es esa bocanada de aire que sale de ti para afuera. Así que lo que dice allí en ese texto es que toda la escritura ha sido soplada por Dios. No es que Dios ha puesto cosas en la mente o en el corazón de la persona, sino que Dios ha soplado, ¿verdad? Toda la escritura. Porque toda la escritura viene de Dios, viene de dentro de Dios, de la mente, del corazón de Dios. Es el consejo de Dios, es la sabiduría de Dios, es el pensamiento de Dios, es el reflejo de Dios que sale de Él, desde dentro de sus entrañas, de lo más profundo de Dios, de su ser hacia los hombres. ¿Para qué? Para dar a conocer su voluntad. No viene de los hombres, viene directamente de Dios. No viene de los catedráticos, de los maestros, de los hombres, de los universitarios, de los intelectuales, de los motivadores. No viene de los apóstoles, no viene de los profetas. No viene de sacerdotes ni de reyes. Viene directamente de Dios.
Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. El mismo Dios quiere darle a conocer. Se ha encargado de, a través de la historia, mantenerla. Desde cuándo viene la Escritura de la palabra de Dios. Él se ha encargado a través del tiempo de guardarla, de mantenerla. Porque Dios es poderoso para permitir que su palabra pase fielmente de una generación a otra, de un siglo a otro, y llega hasta nuestros días. Dios es poderoso para capacitar hombres, para que su palabra pueda ser transmitida con fidelidad. ¿Quién es el que tiene interés de que eso suceda? De generación en generación, si no es Dios mismo. Segunda de Pedro dice, otro versículo importante. Segunda de Pedro 1, 19, 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Todo el tiempo han existido falsos profetas, maestros, apóstoles, etc. Por eso el apóstol Pedro desde ese entonces escribe que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, dicen, estar atentos. Hacéis bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mire, lo dice la palabra. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo, hermanadita, si este señor me está diciendo que Dios le habló y le dijo que me dijera esto? ¿A quién le creo si el otro dice que soñó no sé qué, que iba a temblar? Por eso ahora está en líos. ¿A quién le creo si este me dice que tuvo una visión de parte de Dios? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarlo? ¿Me voy a dónde? A la palabra. Me voy directo a la palabra, la palabra profética más segura. ¿Cómo sé que están diciéndome verdad o mentira? Esta palabra dice de ella misma que ella es verdad, que ha sido inspirada por Dios. Entonces, tenemos que regresar a ella y corroborar que todo lo que te están diciendo se compruebe con lo que allí está escrito. No tienes que dudar, no tienes que poner la prueba, solo creer que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Así que deja de escuchar y deja de arriesgarte a prestar oído a los hombres perversos que tuercen la palabra de verdad. Y aférrate y presta oído a Dios y a su palabra. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque es el mes de la Biblia. Y porque nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios no tiene errores. Porque fue inspirada por Dios. El Dios perfecto, el Dios puro, el Dios santo, en el que no hay errores, el que nunca falla. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos y que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Segunda de Corintios 11, 13 al 15 dice, porque tales son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lo dice la palabra. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a aquellos que dudan, que no están seguros, de ser posible aún a los escogidos. Por eso esta verdad fundamental usted tiene que atesorarla en su corazón y no dejar que nadie le engañe. Dice 1 Timoteo 4, 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Preguntó el hermano Edgardo. Después que Cristo ascendió a los cielos, desde ese día hasta hoy son los últimos tiempos. Dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se la pasan sacando espíritus y demonios en las iglesias llenas de creyentes. ¿Quién dijo que un creyente tiene demonios? ¿Puede estar el diablo y Dios en el mismo ser, en el mismo cuerpo? No crea falsedades. Lea la Biblia. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¡Ay, qué aburrida esa hermana hablando ahí por una hora de la Biblia! No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo como comezón de oídos, se van allá a acumular y a llenar iglesias donde hay maestros conforme a sus propios deseos. Tito 1:11. A quienes es preciso, dice, tapar la boca. Alguien me dijo, pero es que no debemos estar hablando tanto de... Eso no es lo que me dice la palabra. Dice que es preciso taparles la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Solo se basan en el evangelio de la prosperidad, pedir y pedir y pedir. Y si usted se viene, queda la deuda ya en la iglesia, que usted tiene que pagar algún día de las tómbolas que se hacen. ¿A eso nos llamó Cristo? ¿O a predicar la palabra? Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Hay mucho por ahí. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos han salido del mundo. ¿Lo está diciendo la hermana Adita? No. Se lo estoy diciendo con versículos bíblicos. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, yo lo creo. Y ahí fundamento mi fe. Allá usted si quiere andar creyéndole a hombres. Dice Judas 1:4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Porque nadie llega diciendo, hola, llegué yo. El falso apóstol. Ninguno llega así. Todos entran encubiertamente. Dice Judas 1:4. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Si Dios lo permite. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Dios lo permite. Para aquellos que no leen la Biblia. Así que usted no pierda su rumbo. Evite oír otras voces. Oiga la palabra de Dios inspirada.
Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él. Él la ha dado, Él la ha soplado. Él nos ha dado su consejo para que nosotros la interpretemos a nuestra manera, no, sino a la manera de Él. Dios ha querido dar a conocer su voluntad y nadie puede poner en duda la inspiración de las Escrituras. Porque como les decía antes, si alguien como Dios, perfecto, puro, santo, recto, que no falla, que no se equivoca, que no erra, ese es nuestro Dios. Segunda característica, la palabra también es infalible e inerrante. Es inspirada, es infalible e inerrante. Si Él ha dado, la palabra de Dios es tan perfecta como Él, tan recta como Él. Martín Lutero. ¿Se acuerdan de Martín Lutero, verdad? Mire lo que él decía. Esta es mi respuesta a los que me acusan de rechazar a todo maestro de la iglesia. No les rechazo, pero porque todos saben que a veces han errado, como hacen los hombres, estoy dispuesto a poner mi confianza en ellos, solo a la medida en que me den prueba de sus opiniones desde las Escrituras, las cuales nunca han errado. ¿Qué era lo que decía Martín Lutero? Miren esa convicción de Martín Lutero. A él lo acusaban de ir en contra de lo que enseñaban los curas y los maestros de su época. Martín Lutero también pasa lo que pasa en muchas iglesias que deciden predicar sana doctrina. Y él decía, yo no tengo nada en contra de esos maestros, pero tenemos que partir de que todos los hombres se pueden equivocar. Yo no digo que todos estén mal, pero a veces los hombres sí se equivocan. Así que, ¿quieren que acepte lo que ellos enseñan? Ok, está bien. Pero lo que me dicen tiene que basarse en lo único que no se equivoca, la palabra de Dios. Si lo dice el Papa o lo dice la iglesia y no lo dice la palabra de Dios, no lo acepto. Porque el Papa se equivoca, porque la iglesia se equivoca, porque la hermana Adita se equivoca. Pero la Biblia es inerrante. Qué convicción la de Martín Lutero. Albert Moller, un catedrático de la universidad, dice, la inerrancia de la palabra es la afirmación de que la Biblia, la palabra de Dios escrita, es totalmente verdadera y totalmente confiable. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando en la iglesia se expone la Biblia y no palabra de hombre, es Dios quien está hablando a través del predicador. Este es el testimonio de la Biblia sobre sí misma y es la fe histórica de la iglesia cristiana. Entonces debemos aceptar que la Biblia es inspirada por Dios, que viene de Dios, que no hay error porque Dios no erra. Y lo dice la misma palabra, Salmo 19, 160. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad.
La palabra de Dios es infalible e inerrante. No tiene error. ¿Qué vamos a ver en el mundo de hoy? Cada uno va de un lado a otro, dependiendo la voz que escuche. Hoy en día hasta nuestros hijos, las niñas quieren ser feministas y los niños quieren ser tiktoker e influencer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas son las voces que están oyendo. Porque eso es lo que los está bombardeando. Porque eso es lo que los está adoctrinando. Es la máquina de este tiempo, los están formando. Les están dando la forma que ellos quieren. Y como papá y mamá, a veces no tenemos tiempo. Así que lo forma el celular, la tecnología, la televisión. A veces los hijos se pierden dentro de nuestros propios hogares. Eso es algo que se los he dicho ya muchas veces. Pero ¿qué le dice la palabra de Dios a los padres? Deuteronomio 6, 5 al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Usted hace eso? Como padre. Como padre procura que su hijo se impregne de la palabra de Dios. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios es inerrante y no tiene error. Solo quiero darte una noticia, hermano. Si escuchas al mundo, no tienes seguridad alguna. Pero en la palabra, como la inspiró a alguien perfecto, ella es perfecta y nos hace perfectos. Como la inspiró a alguien verdadero, ella es la verdad. Como la inspiró a alguien seguro, nos da seguridad. Como la inspiró a alguien confiable, es confiable. Y en ese Dios es donde prefiero confiar. El mayor argumento que tenemos es la palabra de Dios. Y lo creemos porque la Biblia lo dice. ¿Por qué lo cree usted? ¿Porque alguien se lo dijo? ¿O porque la palabra de Dios lo dice? No porque lo dice la hermana Dita o el pastor o el hermano Edgardo o la hermana Irma o el hermano Evelio, sino porque la palabra lo dice. Tercera, su suficiencia. Tercera característica de la Biblia, ya vimos, es inspirada, es inerrante, es suficiente. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Si tú crees esto, no tendrás que decir nunca, ay, es que en esa iglesia solo es Biblia. Nunca hay un sueñito por ahí. Nunca traen un profetillo por ahí, un apostolillo. Nunca hacen un congresillo. Nunca traen a nadie. En esa iglesia no hay palabra fresca. No ocurre nada sobrenatural. No lloran, no se tiran al suelo, no se mueve el Espíritu Santo. No llueve oro, no hay profecías, no hay unción. No hay palabra de ciencia. No hay una atmósfera sobrenatural y profética. No se caen los hermanos. ¿Ah? Si tú crees en la suficiencia de la palabra de Dios, nunca te va a pasar eso por la mente. Porque la palabra de Dios es suficiente.
suficiente. Y no vas a tener necesidad de algo más. Todo el que busca esas cosas niega las verdades que dice la Biblia acerca de ella. Así que no necesitamos que alguien nos revele otra cosa más, porque la palabra de Dios es suficiente. Amén. Sin darte cuenta y afirmarlo, cuando buscas estas otras cosas y las necesitas, porque hay gente que las necesita. Ay, es que yo no me siento bien ahí porque ahí no se siente como la emoción. Claro, no, porque aquí no estamos emocionando a nadie. Aquí estamos predicando la palabra de Dios. Todo lo que necesito para relacionarme con Dios y todo lo que necesito saber de Dios está en su palabra. No necesito un misterio más. Es que al humano le encantan los misterios. Ay, que el ovni. Ay, que la extraterrestre, el muñequito que apareció por allá con el mexicano. Ay, ¿será verdad que hay ovnis? Entonces hay gente que se acerca, ¿verdad? Y que quiere saber todos los misterios. Usando el razonamiento humano. Hermanadita, ¿será que Adán tenía ombligo? Yo no sé. La palabra no lo dice. Yo no sé si tenía ombligo o no. Si quieres, te puedo decir lo que yo pienso, pero me vas a hacer especular. Buenos días, Dios le bendiga. Pasa adelante. Alguien que atienda al hermano, a ver si busca a alguien. Si no, dele un asiento. Ajá, entonces, hermanadita, ¿será que Adán tenía ombligo? Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que déjeme decirle una noticia. Hay un montón de cosas en la Biblia de las cuales podemos hacernos preguntas y las respuestas no están allí, porque lo revelado Dios lo dejó revelado, lo oculto está oculto. Si quiere saber si Adán tuvo ombligo, vaya, cuando llega allá arriba, usted busca a Adán. Entonces le pregunta, ¿verdad? Porque hay temas que Dios no nos ha querido revelar y por mucho que estudiemos año tras año, nunca lo podemos llegar a saber. Así que no se esté haciendo preguntas. Usted pregúntese de lo que Dios tiene allí revelado. Y estudie y apréndaselo y memorícelo. Y póngalo en práctica, que dé fruto. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Todo lo que necesito saber, Dios lo ha revelado porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Entonces ya hemos visto varias características de la palabra de Dios. No le agreguen nada porque ya la palabra de Dios es suficiente. No se esté cuestionando de más nada. Ni quiera agregarle otras cosas, que la unción, que la esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro y que lo otro. No, es lo que dice la Biblia. Lo que Dios ya nos reveló. Entonces ya vimos que la palabra de Dios es inspirada, vamos a ver si pusieron atención, es infalible e inerrante, y es suficiente. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios es autoritativa. Tiene autoridad divina sobre los hombres. La palabra de Dios es la que rige todo, es la que define cómo debe ser la iglesia, es la que define cómo debe ser el matrimonio, cómo deben ser los padres, cómo deben ser los hijos, cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa. La palabra de Dios es lo que nos define. El mundo nos está envolviendo.
nos está volviendo raros y extraños. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Eh? Lo hemos visto en Facebook, ¿verdad? En la internet, por ahí. Ya quieren ser ovejas, quieren ser no sé qué, quieren ser no sé qué. El mundo nos está volviendo raros y extraños, perdón. Los hombres que se consideran hoy hermosos son los que no tienen callos en la mano, que se sacan las cejas, que se echan tintes y se hacen blower en su cabello, que andan con pantalones, ¿verdad?, apretados, que idolatran su cuerpo más que una mujer. Y a veces usted lo ve de espalda y usted dice, ¿pero qué es, hombre o mujer? La palabra de Dios tiene la autoridad, es autoritativa. Lo que importa en un creyente, ¿sabe qué es? Lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. La Biblia es mi autoridad. Yo tengo que ser el hombre o la mujer que Dios dice que yo debo ser en su palabra. Como Dios manda y como Dios ha revelado en su palabra. ¿Cómo debe ser la alabanza en la iglesia? ¿Cómo debe ser la alabanza? La Biblia lo manda. ¿Cómo lo manda la Biblia? Con cantos, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales. Así que la alabanza y la adoración en la iglesia debe ser en base ¿a quién? A la palabra, porque la palabra de Dios es la que manda. Yo no puedo venir a inventarme una letra que no tiene sentido. Muchos por ahí hacen letras ahora de canciones cristianas, pero pareciera que esa se la puede cantar el novio, porque ahí nunca se menciona a Dios. De hecho, la ponen en otros lugares por allá donde no es la iglesia. Entonces hay que tener cuidado, porque en la iglesia la Biblia es la que manda. En el hogar la Biblia es la que manda. En el trabajo la Biblia es la que manda, si usted es cristiano. ¿Cómo debe ser el matrimonio en la iglesia? El matrimonio, perdón. Como la Biblia lo manda. ¿Cómo deben ser los padres? Como la Biblia lo manda. Los hijos, como la Biblia lo manda. La Biblia manda. Es la autoridad en casa. En su trabajo, cómo debe ser su relación con el jefe, como la Biblia lo manda. ¿Cómo debe ser usted como trabajador? Como la Biblia lo manda. Llegando tarde todos los días, el cristiano. Y si esa no es tu regla, esa es la manera de Dios. Y es a la manera de Dios para que te vaya bien. La Biblia me dice hasta cómo debe ser mi manera de hablar. No se trata de cómo nos inculcaron, de cómo nos criaron, de cómo fueron nuestros padres. Se trata de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es autoridad en la vida del cristiano. Tu vida no va a ir bien si la Biblia no manda. La mayoría de los problemas familiares en nuestros matrimonios, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿sabe qué es? Es porque no hemos hecho las cosas conforme a lo que la Biblia manda. No hemos sido ese esposo, no hemos sido esa esposa, no hemos sido esos padres, no hemos sido esos hijos. Todo ha sido a mi manera. Así que es tiempo de reconocer que la Biblia es la que manda y darle a la Biblia el control de mi vida. Cada día el cristiano debe conformarse a la imagen de Cristo. Algo muy importante, lo que una iglesia hace, enseña, impone, tiene que ser en base a lo que la Escritura dice. Si la iglesia no se rige con base a las Escrituras, deja de ser iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia debe ser columna y baluarte y sostén de la verdad. Por lo tanto, se debe predicar la verdad, la sana doctrina. Si no, ya no es iglesia.
Parte de la visión de la iglesia es ser una iglesia conforme a las Escrituras, que enseña la verdad, porque la palabra de Dios manda en la iglesia Cristo, fuente de vida eterna. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según la verdad. En verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creísteis. La palabra de Dios está haciendo obra en Tesalónica. ¿Por qué? Porque la habéis recibido como lo que es, la palabra de Dios, y no como palabra de hombre, la cual hace su obra en nosotros porque habéis creído así. Habéis creído que viene de parte de Dios y no de hombres. ¿Por qué es que hay muchas personas en una iglesia, todas escuchan el mismo mensaje? Todos ustedes han escuchado el mismo mensaje hoy. Y hay vidas que cambian y hay vidas que no cambian. Porque algunos solamente escuchan al hombre. Pero no hay que escuchar solo al hombre, sino lo que está hablando el hombre acerca de la palabra de Dios. Porque cuando Dios es el que habla a través del predicador, lo único que podemos decir es amén y a ponerlo en práctica. Entonces sus vidas empiezan a cambiar. Pero si tu vida no está cambiando en esta iglesia, no es porque la iglesia sea mala, aburrida o qué sé yo qué, porque hace esto o no hace esto. Es porque no estás recibiendo la palabra de Dios como la palabra de Dios. Tienes tu mirada puesta en el hombre y no en el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos la responsabilidad, que se para aquí adelante. Mira lo que dijo la hermana Karina antes, que ella se sentía nerviosa de decir lo que iba a decir. Porque no es fácil. ¿Usted cree que para la hermana Adita, el hermano Edgardo, la hermana Irma, es fácil ver, esto es pan comido? No, a uno le tiemblan las canillas, ¿sí o no, hermana Irma? Porque usted no viene a dar una clase de matemáticas. Usted viene a hablar de la palabra de Dios. Y eso es una gran responsabilidad, porque el que predica tiene que dar cuenta de lo que dice aquí adelante. Entonces es una responsabilidad grande. Hay muchos que vienen a la iglesia y dicen, es que la hermanita cada vez que habla me la tira a mí. La tiene conmigo. Mire, hermano, yo no conozco su vida, no lo veo a usted en toda la semana. Así que yo no sé cómo anda usted. A veces no sé ni cómo ando yo, de tantas cosas que tengo que hacer. Entonces, cuando usted habla, gloria a Dios, cuando usted dice, ay, es que Dios me habló y a través de la hermanadita. Me golpeó y me zarandeó, pero me habló. Y yo entendí. Por eso ya no voy a volverlo a hacer más. Porque es Dios el que habla a través de su palabra. Mire lo que dice Juan 12, 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Qué juzgará a los que rechazan a Jesús según este versículo? ¿Qué es lo que va a juzgar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a juzgar. Porque dice ahí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que yo hablo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Quién nos juzgará en el juicio? Dios. Pero ¿qué usará la palabra? ¿Qué usará Dios para juzgarnos? La palabra. Cuando Él le pregunte algo y usted diga, sí, tal cosa, entonces le va a decir, sí, pero la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. La palabra decía. La hermanadita lo dijo. Eso es lo que nos va a juzgar. Entonces la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Y que eso no se le olvide jamás. Cuando la palabra de Dios choque con la palabra de los hombres, la máxima autoridad será la
La palabra de Dios. Porque la autoridad del hombre dice, se va a casar ahora hombre con hombre. Entonces la palabra de Dios dice que hay que obedecer a las autoridades. Pero la palabra de Dios dice que hombre y mujer se pueden casar. ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra. La autoridad dice se puede matar a un niño antes que nazca. La máxima autoridad que dice, no matarás. Obedeceré a las autoridades, siempre y cuando que no contradiga lo que dice la máxima autoridad, la palabra de Dios. Obedeceré a mis pastores siempre que no contradigan la palabra de Dios. Honraré a mis padres y los obedeceré siempre que no contradigan la palabra de Dios. Su palabra es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es infalible e inerrante. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es autoritativa. Y por último, la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué poder tiene la palabra? Cuando tú dices ese mensaje, como ya lo dije, era para mí, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios por todo lo que hace en mi vida. A través de su palabra, Dios quebranta, Dios consuela, Dios me humilla, Dios restaura, Dios transforma. Yo no sé cómo anda su vida, pero cuando usted viene y la palabra de Dios le habla porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y a través de su palabra Dios obra. Y Él cumple su propósito por el cual ha sido enviada. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, miren, le voy a decir algo que a mí me da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo que las iglesias llenan los púlpitos y el que predica ocupa todo el tiempo que le dieron para predicar en cuentos, en historias, en chistes, en testimonios, con explicaciones de lo que ha vivido, de sus experiencias. ¿Sabe por qué me da tristeza? Porque eso no es vivo y eficaz. La palabra de Dios es la que es viva y eficaz. Y es la que transforma. No son los cuentos, las experiencias, no. Es la palabra de Dios la que tiene que ser expuesta. Eso es el privilegio más grande que puede tener un predicador. Yo no soy predicadora. Yo no soy pastora. Yo no soy apóstola. Me considero una persona que ama la palabra de Dios. Mi profesión es docente. Por eso amo el enseñar. Pero no pretendo ser el pastor, porque eso es una responsabilidad muy grande. Pero cuando se me concede el privilegio de pararme aquí enfrente y traer una enseñanza, la hora no me alcanza para decir todo lo que tengo que decir. Mucho menos si me pongo a echar cuentos, chistes, anécdotas y todo lo demás. Porque en este púlpito y en los púlpitos de cualquier iglesia, lo que se debe predicar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que es viva y es eficaz y es la que transforma. Yo no vengo a la iglesia, no acepto predicar para que a usted le guste lo que yo predico.
Yo no vengo a que a usted le guste lo que yo predico, ni es mi responsabilidad hacer que a usted le guste y que usted se sienta bien y que se ría y que sea ameno, no. Yo vengo aquí a decirle lo que la palabra de Dios dice. Si a usted le gusta o no le gusta, bueno, arréglese con Dios y su palabra. En la universidad, cuando uno va a la escuela, allá con la hermana Irma da su clase. Ella no está esperando que a todos los muchachos les guste lo que ella enseña, pero ella da su clase. ¿Es responsabilidad de quién? Del estudiante. Estudiar, que le agrade la matemática, la física, la química. Y sabe una cosa, si hablamos de los profesores universitarios, el profesor universitario a veces no conoce ni su nombre. No lo conoce ni a usted. Él llega, bueno, buenas tardes, estudiante, empieza a escribir, borra y se va. No está ahí para que la clase le agrade a nadie, menos el tiempo que se nos da para exponer su palabra. Hay lugares donde usted se puede ir a reír y a pasar un tiempo ameno. Pero el trabajo del predicador es predicar la verdad. Y es tu responsabilidad aceptarla, obedecerla y dar frutos. Como tu responsabilidad como padre, no es que el culto le agrade a tu hijo. Esa es otra. Ay, pero es que son niños y se aburren. Tu responsabilidad como padre es que el culto que él dé le agrade a Dios. Preocúpate por eso. Si un adulto o un joven no le gusta la palabra, lamentablemente, hermano, tengo que decirle, no es salvo. Si a usted como adulto no le gusta escuchar palabra, examínese. Examínese. Nosotros no tenemos que provocar a nadie que le guste a Dios, porque de eso hay alguien que se ocupa. Dios se encarga que cuando se exponga la palabra fielmente, el Espíritu Santo haga su trabajo y convenza al que está allá de su pecado. No es mi trabajo. No es mi trabajo. Así que cuando sus hijos sean salvos, van a querer estar aquí, escuchando y aprendiendo, hambrientos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios es infalible e inerrante. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es autoritativa. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es permanente. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todo cambia. Cambian los valores, las modas, la filosofía, la cultura, las ideologías. Pero hay una cosa que permanece para siempre, la palabra de Dios. Los cristianos de antaño, los abuelitos, tenían los mismos valores de hoy. Y aunque el mundo alrededor de ellos cambiara, ellos permanecían fieles a la palabra. Hoy en día todo está cambiando. Pero aunque el mundo esté cambiando, igual que esos abuelitos de antaño, nosotros debemos permanecer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no cambia. Porque la palabra de Dios es para siempre. ¿Qué vivirán nuestros hijos? Vienen tiempos duros. Vienen tiempos donde ya vamos a ver los hombres y hombres con hombres por la calle, comiendo en un restaurante, besándose, yo no sé. Ese es el tiempo que viene. ¿Pero qué vivirán nuestros hijos? Lo que tú le enseñes de la palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Permanecerán para siempre, porque su palabra es verdad. 1 Juan 2:17 dice, el mundo pasa, ¿sí? Y sus deseos, sí. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es permanente. Póngase de pie.